Muy buenas noches, bienvenidos a esta entrega previa a las elecciones nacionales Costa Rica Elige 2022. Esta noche me siento realmente muy feliz de poder compartir esta conversación con dos amigos, dos soldados que luchan en la misma trinchera, en la trinchera de la defensa de las ideas por la libertad. Y pues bueno, queremos hacer un día, mapear de alguna manera cómo hemos llegado hasta donde estamos, cuáles son los retos que enfrenta el pensamiento, las ideas de la libertad, qué nos estamos jugando en estas próximas elecciones que en pocas horas al menos definirán quiénes irán a una segunda ronda electoral. ¿Por qué los costarricenses tenemos un cierto comportamiento, una forma muy particular de caminar, como dicen, por la vereda izquierda del río, siempre eligiendo grupos estatistas, siempre eligiendo grupos de poder que finalmente terminan llegando al poder para sí y para grupos muy pequeños, olvidándose de todos aquellos que en campaña electoral pues fueron a buscar para pedirles sus votos. Me acompaña esta noche don Alan Canales y don Rafael Garat, ambos de Hablemos de Libertad y de Libertad en Vivo. Buenas noches, don Rafa, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, gracias a Dios bien. Muchas gracias por invitarnos, Luis Fernando, y toda la audiencia que nos acompaña hoy. Aquí, pues, dispuesto a compartir con ustedes, ¿verdad? Y a pasar un buen rato hablando de la libertad. Por supuesto. Y también nos acompaña don Alan Canales. Don Alan, buenas noches. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Luis Fernando, muy honrado y de verdad que muy contentos de que nos hayas tomado en cuenta aquí en Foro 506 y bueno, abiertos aquí a tener una buena tertulia. Yo creo que estamos en un momento crucial, 4 días, bastante tallado el asunto, ¿verdad? En cuanto a por lo menos encuestas, el feeling que hay en la calle, como que esta semana se enardeció un poquito, ¿verdad? Los piquetes y como que volvimos otra vez a aquella alegría electoral. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ahí de eso hoy y muy honrados de estar aquí en tu programa, Luis Bueno, Fernando. muchísimas gracias. Yo extiendo un saludo afectuoso a los amigos de Finanzas sin Corbata, a Daniel Sulcher y a Jorge Benavides, a Esteban Bogantes, a Bernard Mesén, porque ellos, al igual que nosotros, tienen un formato de programa que de alguna manera permite de forma muy sencilla desentrañar, diseccionar qué es lo que está pasando en el país. Ahora, don Alan, para entrar en materia, porque ya ustedes también tienen bastantes horas de vuelo, ya han recorrido bastante, han tenido invitados muy diversos, pesos pesados en el pensamiento de la libertad, precandidatos, candidatos a diputado. Hay un fenómeno que se vive desde el liberalismo, ¿verdad? Y es cómo explicar esa fragmentación, cómo es que tenemos varios partidos liberales, pero a la vez cada partido busca ver quién es más liberal y acusa al otro de que ese no es el verdadero liberal. ¿Cómo es posible que ante una izquierda que se une sin mayor problema, que se van y comparten la misma cama, ¿verdad? En concubinatos escandalosos, Frente Amplio, Liberación, Frente Amplio, el PAC, la unidad, ahí no hay problemas, ahí no hay mayores diferencias para entrar en acuerdos, apretarnos con impuestos y hacernos la vida imposible. Pero los liberales que son o somos los llamados justamente por luchar en la libertad, somos tan desunidos. ¿Qué explica el fenómeno de la fragmentación? Bueno, yo Luis Fernando, si me permitís, Rafa, yo creo que hay un tema bastante interesante, ¿verdad? Esto es como una conversión, ¿verdad? Yo lo veo así, donde mucha gente ha pasado y ha entendido que la libertad es lo que tenemos que perseguir. Entonces, como pasa en las religiones también, ¿verdad? En cristianismo, cuando alguien se convierte, se hace dueño de la verdad. A veces, mal o bien, por ímpetu, por muchas otras cosas, la gente cree que este es, ¿verdad? El lugar donde estamos y claro, se me abrieron los ojos y eso nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Mucha gente que hoy abraza las ideas de la libertad
por muchos años nos metieron en la cabeza neoliberalismo, neoliberalismo. Entonces, nadie entendía qué era eso. Y cuando empezamos a hablar de libertad individual, de respeto a la propiedad privada, derechos humanos, libertad económica, empezamos a entender. Entonces yo creo que ahí, para contestarte puntualmente, Luis Fernando, es donde todo mundo está como en un boom, ¿verdad? Y entonces empiezan otros factores, ¿verdad? Que es un poquito los egos, un poquito el purismo, ¿verdad? Que aquí somos de aquí, somos de allá, y al final no nos pusimos de acuerdo. Y yo creo que también otra cosa que pasó es que del movimiento libertario, ¿verdad? Donde pues Otto, don Federico, mucha gente que pues empezó con esta labor política, ¿verdad? De política, pues ahí hubo un resquebrajamiento entre varias personas y entonces cada quien hizo su casa aparte pensando eso. Entonces yo creo que me parece que estamos en un momento crucial donde los resultados de esto para el liberalismo, ¿verdad? Después de estas elecciones, nos tiene que llamar a reflexión, ¿verdad? Tenemos que ceder, tenemos que entender que pues divididos no vamos a conquistar. Entonces ese es mi análisis, Luis Fernando, de lo que ha pasado. Me parece que hay una lucha de egos, hay una lucha de purismos, también pues que cada quien quiere hacer su casa aparte, cada quien pues tiene intereses personales y bueno, lo vamos a ver reflejado en la elección, con los votos, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí es que tenemos que empezar a negociar y ceder. Don Rafa, hay algo que tenemos que reconocer y que es evidente. O sea, partimos a tener un único partido en defensa de la libertad en el año 98 cuando nace y durante muchas elecciones a tener ahora Unidos Podemos, Unión Liberal, Partido Liberal Progresista, al pase, pintando hacia la centroderecha con ideas muy liberales, ciertamente, a un Juan Carlos Hidalgo que regresa al país para hacer la lucha, lo extraño, desde una trinchera no liberal, pero bueno, llevando las ideas de la libertad y de alguna manera impregnando. Entonces, podríamos estar viendo como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Porque aumenta la oferta del liberalismo, pero el liberalismo sigue cada quien buscando su propia senda. ¿Será que ya entrando 3 o 4 de estas fórmulas liberales a la Asamblea, ahí sí ya les corresponda unirse, como lo ha hecho la izquierda? ¿O usted cree que estos celos, estas pasiones y estos egos vayan a mantenerlos también dentro de la Asamblea Legislativa enfrentados? No, es que yo creo que a veces caemos nosotros dándole un valor mucho más alto a la democracia que a la libertad. Yo creo que la democracia, nunca hay que perder de vista que la democracia es un medio, no es un fin en sí mismo. En realidad lo que el ser humano busca es la felicidad, la libertad, la paz, lo que busca es proteger la propiedad y para eso se organiza. Y la democracia ha demostrado ser el mejor de los sistemas, pero está lleno de imperfecciones, porque siempre la mayoría no representan. Entonces, ese tema de las divisiones y los sectarismos no es algo propio de los liberales. Nosotros lo vemos en historia desde que surge el socialismo utópico a fines del siglo XVII. Bueno, pues, luego viene Owen y viene Proudhon y todos estos, y viene Marx, empieza una lucha intestina, ¿verdad? Cuando Lenin toma por primera vez y se monta en 1917 una revolución bolchevique, también vemos que comienzan divisiones internas y Trotsky tiene que emigrar a México huyendo porque si no lo mataban. Y se dice que los mayores asesinos de comunistas fueron los mismos comunistas. Las purgas internas en los partidos comunistas han sido espantosas. Eso no se ha manifestado entre los liberales con tanta crudeza, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los liberales? Con los liberales el fenómeno tiene que ver con que es algo típico del liberal ser un libre pensador y es muy común ver en todos los congresos liberales y en todas las asociaciones liberales grandes discrepancias. Pero lo que nos une a todos es la libertad. Entonces, recuerdo una anécdota
que tenía el partido de Margaret Thatcher, no sé quién, no recuerdo quién fue que llegó a decirle a Hayek cuando estuvo en Inglaterra que iban a formar un partido político liberal. Entonces Hayek le dice, no le recomiendo que haga eso, yo le recomiendo que más bien se organice, que haga think tanks, para que la gente, las ideas liberales entren en la cabeza de la gente y luego ustedes pueden tener opciones de ganar. Y eso terminó pues con el triunfo de Margaret Thatcher, que hizo que Gran Bretaña, bueno, que Inglaterra, que ya había entrado casi a niveles del tercer mundo, lograra despegar económicamente y volver a ser la potencia que merecía ser. ¿Qué es lo que pienso yo? Digamos, como un gran diagnóstico. Yo pienso que sí, hay diferencias conceptuales. No es lo mismo Unión Liberal que Unidos Podemos y que Liberal Progresista. Hay diferencias de matices, por decirlo así. Desafortunadamente hay gente que agarra principios filosóficos y los convierte en dogmas religiosos. Entonces, para los liberales, yo creo en lo que dice Karl Popper. Karl Popper dice, el conocimiento siempre es una aproximación. Y Antonio Escotado, para complementarlo, dice, el que se pone a investigar tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión. De hecho, sabemos que Hayek fue comunista o fue marxista en su primera etapa, igual que Vargas Llosa, igual que grandes pensadores. Si uno tiene la actitud y la madurez de estar dispuesto a cambiar de opinión, creo que es la única manera que uno puede, es una actitud socrática, ¿ya? La única manera que uno puede crecer y que puede evolucionar. Perdón porque soy un poco afónico todavía. A lo que voy es de que es inevitable que sucedan este tipo de divisiones. Yo creo que rescato lo positivo, digamos, para cerrar la idea y no hacerlo tan largo. Yo creo que hoy se está hablando a vísperas de esas elecciones de temas que hace 12 años no se hablaban, hace 8 años no se hablaban. Por ejemplo, y eso ha sido un éxito y un mérito de programas como el de Foro 506, como el de Libertad en Vivo, como toda esa labor que las ideas se han generado en este país. Por ejemplo, hoy ya nadie habla de que el Estado está bien. Ya todos dudan de Recope, del ICE, incluso se habla la gente habla, nadie ve con buenos ojos los impuestos. Hablar de esas cosas hace 10 años era como hablar de la negrita, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy hasta el mismo Villalta, vea qué interesante, en el debate que hubo con este señor, con la gente no sé si fue el del Tribunal Supremo de Elecciones, o no, el del Diario Extra, el único candidato que dijo que no iba a tocar el Estado fue Figueres. Hasta Villalta dijo que había que intervenir el Estado. Hasta Villalta, ¿verdad? Que es de extrema izquierda. Entonces, yo digo, bueno, eso a mí me alegra porque creo que muchos cambios que se producen en las sociedades no necesariamente se producen en las elecciones. Es lo más práctico y en lo que nosotros nos han educado y creemos. Lo ideal sería que nosotros llegáramos al Parlamento con muchos diputados liberales, que ojalá tuviéramos un poder ejecutivo liberal, que se va a topar y se toparía con muchísimas barreras, protestas sociales y un montón de cosas. Es decir, no va a ser fácil. Claro. Pero muchos cambios suceden y han sucedido en el mundo a través de gente, por ejemplo, como Juan Carlos Hidalgo, que lo nombrabas ahora, Luis Fernando, que se ha metido, por ejemplo, entiendo que los cambios sociales en Suecia, a fines de los 80, participaron la socialdemocracia, que se dio cuenta que estaban equivocados. Y si vemos el caso de Chile, el empujón que metió Pinochet, pues, pero en realidad los cambios en Chile se producen en los gobiernos de la concertación, donde había partidos de izquierda. Claro, si nos vamos a los últimos años, sabemos que la Bachelet se paseó en todo, ¿verdad? Pero sí podemos tener un periodo de unos 30 años donde independientemente del partido político que ganara, las ideas liberales
se impusieron porque demostraron que daban bienestar, desarrollo, y Chile pasó de ser, yo recuerdo que yo pasaba ahí por el aeropuerto Santiago cuando iba a Córdoba, y era un galpón, estoy hablando en el 77, el aeropuerto Santiago era un galpón como el aeropuerto Liberia. Tenía unas hamacas así, de esas colgantes, con unas artesanías. No tenía manga, no tenía nada. Digo, pero ¿cómo puede ser que un país de esos tenga un aeropuerto paupérrimo? Y el despegue que pasó después de esos años, en los 80, y fue algo que cada año era un crecimiento espectacular, ¿verdad? Claro, claro. Incluso con la gente. Pero bueno, creo que me extendí más de lo que me preguntaste, disculpa, Fernando. Díganos algo, qué bárbaro. Hay un tema que vieras qué tentado estaba yo de conversarlo particularmente con usted. Hay una frase que se dice que acuñó el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, que decía algo así como: donde haya un costarricense, esté donde esté, habrá libertad. Hay libertad. Hay libertad. Sí. Yo sí creo que el costarricense, al igual que se ha sentido muy orgulloso de la naturaleza y de algunos de esos mitos y también hitos que hemos creado a través del tiempo, pareciera que uno de los elementos indispensables, digamos, en el credo, en la confesión de un costarricense, es la libertad. Pero lo cierto es que pareciera que se le teme a la libertad. O sea, en la práctica, en el verbo, amamos la libertad, pero en la práctica nos vamos y nos refugiamos al Estado. Entonces, aquí la pregunta que yo tengo, porque vos me parece que has tenido más horas de vuelo que yo en esto. Yo, para darte un dato, yo me sentí liberacionista algunos años de mi vida. En un poquito tiempo me identifiqué con la unidad. Me engañó Pacheco, yo creí en Pacheco, en don Abel Pacheco, y me fui en todas. Tuve amistad con don José María Figueres, y entonces vos conoces a Figueres en persona, y el tipo es encantador, ¿verdad? Es una persona, pero mira, extraordinaria. Y entonces vos decís, este es el hombre, Pero lo cierto es que él representa un grupo de ideas y de fórmulas que son los que nos tienen en la tragedia que hay hoy. Alan, porque es que vea, hay una situación. Vienen los medios de comunicación y dicen: Costa Rica está en una emergencia económica, necesita una reforma fiscal, pero nadie se pregunta, ajá, ¿y quién ocasionó esa emergencia? Nadie. O sea, la gente dice: sí, hay un incendio, hay que apagarlo. Sí, pero hay que ir a hacer la medicatura forense, ¿verdad? El estudio de ver quiénes han sido los responsables, y los responsables tienen nombre y tienen apellidos. Entonces, la pregunta va en dos partes. Primero, ¿será que el costarricense realmente no entiende, no se ha identificado plenamente con la libertad, siendo, digamos, la naturaleza propia del costarricense de pensamiento liberal? Y por el otro lado, ¿será que estamos comprendiendo hasta ahora, como dice Rafa, nos estamos despertando dice Laura Sauma, una amiga en común, ¿verdad?, de la borrachera estatista en la que hemos estado? ¿A qué nos enfrentamos, Alan? Es que Luis Fernando, digamos, nosotros precisamente, Rafa, yo y Julio y otra persona más, teníamos esa inquietud, y por eso nace Libertad en Vivo, principalmente por eso. El primer programa que hicimos se llamaba Mitos y Leyendas, ¿verdad? Y ahí analizamos exactamente lo que estás diciendo, Luis Fernando. O sea, nosotros nos gusta la libertad. Vivimos con libertad de expresión. Ahora más bien se nos va la mano porque hablamos, decimos, insultamos, las redes sociales, o sea, más bien se nos fue la mano por ese lado. Entonces, y perdona, y tengo derecho, y mi derecho, ¿verdad? Nunca si mi obligación. Si no te gusta a vos, sos una generación de cristal, y entonces creo que la gente no entiende las consecuencias también de lo que implica responsablemente decir algo y asumir las consecuencias. Entonces yo creo que esa frase de donde hay un costarricense, esté donde esté, hay libertad, eso es algo que lo llevamos puesto. Lo que pasa es que en la educación nos adoctrinaron y nos enseñaron de que el modelo estatista es el modelo benefactor, ¿cómo se llama? El de todos los costarricenses. Entonces se vuelve una frase cliché, se vuelve, digamos, un tema de que el Estado Social de Derecho, el ICE es el de todos los costarricenses, acuérdese la lucha del combo, y todas esas luchas, ¿verdad?,
de que definitivamente van en contra de la libertad de comercio. Entonces yo creo que estos programas, Luis Fernando, el Foro 506 y nuestro Libertad en Vivo, nace de ese enojo. O sea, porque sí estábamos muy enojados nosotros. ¿Cómo es posible que la gente le guste viajar, le guste escoger un hotel, le guste quedarse en la playa, en una tienda de campaña, le gusta andar un buen celular? Porque bueno, ahora un celular, acuérdate que antes era un lujo, ahora todo el mundo tiene, gracias a Dios, acceso a un celular. Si no me gustó tener la oportunidad de meterte, es más, para no darle publicidad aquí, pero bueno, o comes una hamburguesa A o comes una hamburguesa B. O sea, eso nos encanta al costarricense, nos enoja pues nos atienden mal, nos vamos ante el vecino ahí, o sea, pero resulta ser que lo que nos gobiernan, están gobernando para sí. O sea, el Estado benefactor se volvió, digamos, un fin en sí mismo. Entonces a mí me dice, es que no podés estar en contra de la caja. No, estamos en contra de la ineficiencia. Entonces, el modelo, digamos, de seguridad social, hay que reformarlo. No podemos seguir caminando en un mundo globalizado con una política anterior. Entonces, ¿cuál es el problema, Luis Fernando? Cuando hay plata, no pasa nada, ¿verdad? Porque entonces es más fácil disimular. Pero entonces, pues no, nunca se habló de déficit, los impuestos ahí estaban, nos cargaban bastante, pero cuando ya se le empieza a tocar la bolsa a la gente, entonces la gente empieza a decir, bueno, pero ¿para qué nos metieron la mano a la bolsa ahora en el 2018 con esta reforma? Entonces ahí se le cae la escama y vos ves que en esta elección ninguno de los candidatos ataca con neoliberal y con esas habladas, y no se ha oído mucho del Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque el tema es económico. Y ahorita es el que nos va a meter la mano a la bolsa, definitivamente no va a quedar, entonces no les conviene. Pero yo creo que independientemente de eso, tenemos que seguir, Luis Fernando, educando, ¿verdad? Con programas como estos, para que la gente entienda qué es ser libre, ¿verdad? ¿Qué es el respeto a la propiedad privada? Porque la gente le venden así, vamos a levantar el secreto bancario porque son millonarios. Pero bueno, eso está violando la libertad. ¿Y por qué yo voy a tener, ¿cómo se llama? A todo mundo en mi casa, de cuando quieran y como quiera? Y bueno, entonces yo creo que los principios, Luis Fernando, es lo que nosotros hemos defendido, ¿verdad? Al principio no es un programa partidario. Yo creo que vos tampoco en estos momentos tenés una afinidad X o Y, vas a votar y vas a tomar una decisión, pero lo que nosotros nos hemos propuesto es realmente enseñarle a la gente que es en la libertad donde está la prosperidad, que es en la libertad donde está el respeto, que es en la libertad donde como país vamos a progresar. Y lo hemos hablado con datos, los países con mayor libertad económica son aquellos más prósperos, son aquellos que dan más oportunidades, y no el país estatista, asistencialista, ¿verdad? Que es en donde hemos estado inmersos, porque entonces, vea usted las campañas, el agricultor, es como aquel tema del pobrecito, ¿verdad? Y yo creo que nosotros estamos en otro nivel ahora. Claro que hay que atender el agricultor, pero ¿por qué no hablan del sector turismo? ¿Por qué no hablan de sectores que realmente están abandonados también y no hay reactivación? Entonces, yo creo que ese es el problema. Nos gusta ser libres, pero ahí estamos amarrados, estamos inmersos en una maraña estatal de que nos heredaron, digámoslo así, pero que hoy yo veo, inclusive lo veo en estas elecciones, que la gente está despertando, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, resumo yo, digamos, de este año intenso de tratar de difundir las ideas de la libertad todos los jueves, ¿verdad? Claro, a mí me impresionó mucho cuando en el contexto de la pandemia, porque el programa Foro 506 básicamente nace 1 o 2 semanas después de que empiezan las restricciones, que desde un principio yo creo que a las personas que somos críticas nos parecieron que se estaban pasando de la raya. Es decir, 2 personas enfermas y se cierra un aeropuerto. 2 personas enfermas y se manda la restricción y la gente a la casa. Yo lo hablaba con Eli Feiser, por cierto, por teléfono. En ese momento no estaba el tema de las elecciones y entonces yo le decía a Eli, lo que pasa es que esto va a depender, o sea, en la medida en que alarguemos el tiempo, el hueco va a ser cada vez más profundo, el abismo en el que nos estamos metiendo.
Entonces, seguir dejando que pasen semanas y todo el mundo con el temor de una pandemia mortal, y no sé si ustedes se recordarán de las imágenes de Italia que ni siquiera correspondían a muertos de esa época, sino de otra catástrofe. Ahora en Estados Unidos se está cuestionando ahora mismo si las medidas, o sea, y va a haber gente condenada porque las medidas fueron anticientíficas. Es decir, no hay una forma que demuestre que meter a alguien en una casa eliminaba, disminuía o afectaba en forma positiva, o, ¿verdad? Todo lo contrario, hay un costo que se va acumulando que ha generado un endeudamiento de 3 trillones de dólares para confrontar el virus, ¿verdad? Pero vamos a ver, Rafa, vamos a volvernos un momentito porque esto me parece que es importante. Alan decía, el estado de bienestar, esa idea socialdemócrata que nos vendió Liberación. Yo no dudo que don Pepe fuera un hombre brillante e inclusive muy adelantado a su época, pero posteriormente se hicieron algunos pactos, digamos, y entonces se metieron algunos personajes en la socialdemocracia europea, y bueno, ya ahí empezó el turismo político, ¿verdad? A cuenta de los costarricenses pagando todo este desmadre, se creó aquel estado empresario, se acuñó esa frase que está en la Constitución política y que yo dudo que se esté cumpliendo, de la educación pública gratuita y obligatoria, porque no es gratuita. No es gratuita, o sea, tiene un altísimo costo la educación para los costarricenses. Tenemos salud gratuita y universal, no, es carísima y nos está costando puestos de trabajo. El ICE, Orgullo de los Costarricenses, una empresa que se ha excedido en contratos sin corrupción y que hoy en día simplemente dice páselo al costo. Claro, al costo que ellos estiman dentro de esta monarquía en donde yo entiendo que ni siquiera la presidenta ejecutiva está en el país, o sea, que se permiten una serie de licencias. Hace unos días yo tenía un buen amigo acá, al politólogo Ocean Castillo. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el programa. Entonces, Ocean es un muy buen amigo, claro, él tiene ideas bastante más de izquierda, yo soy bastante más de derecha. Y entonces yo le decía, Ocean me decía, lo que pasa es que si se tercerizan los servicios de la caja, eso es dejar entrar un lobo, ¿verdad? Los neoliberales que van a venir a privatizarlo todo. Yo le decía, sí, pero si vos le dejas la caja a los sindicatos y a los grupos médicos, pues se lo diste a otro lobo. Entonces, estamos en un momento en donde tenemos dos, por decir poco, porque podrían ser más, interesados en comerse la institución, ¿verdad? Estamos enfrentados, o coinciden ustedes conmigo, que estamos frente a estafas ideológicas y estafas de ley. Nos venden algo y en el fondo no es cierto. Es que, digamos, podemos partir de que el espíritu humano, en términos generales, quiere el bien en general. Tanto los comunistas, los socialistas, los socialdemócratas, la aspiración genuina de un comunista es el bienestar, igual que la del socialista, igual que la del liberal, ¿verdad? Y si la gente no entiende las diferencias que hay, ¿verdad? Difícilmente, digamos, va a tener un buen criterio a la hora de votar. Hay que entender, digamos, de que la socialdemocracia nuestra fue muy influida por la socialdemocracia europea, la internacional socialista. Recuerdo la época de Olof Palme, de Willy Brandt en Alemania, bueno, varios pensadores en España, Felipe González. Recuerdo que Daniel Uberti nos decía que había que copiar esos modelos. Incluso cuando antes de caer el muro de Berlín, ya Gorbachev hablaba en la perestroika de que había, en la literatura soviética hablaba de que había que ir a estudiar el fenómeno sueco como un modelo intermedio, ¿verdad? Sabemos que los orígenes de la socialdemocracia son los mismos que los de los marxistas, los mismos que el socialismo científico. Es el mismo origen. ¿En qué se separan? En el concepto de la dictadura del proletariado. Es decir, los comunistas dicen, bueno, la única manera de que podamos despojar de la propiedad a la gente es con violencia, porque en esa lucha de clases que plantea Marx, la única manera es despojarlos y la clase dominante no se va a dejar. Entonces hay que hacerlo a la fuerza.
Entonces sale el concepto de dictadura del proletariado. Ya desde la Comuna de París en 1848, la primera, después 1871. Bueno, el tema es que viene Bismarck en Alemania y es el primero que comienza a plantear y decir, bueno, hacer una conciliación entre el socialismo y el mercado, pero siempre con la visión de que el problema es la propiedad. Entonces, lo que la gente tiene que entender es de que para un socialista o para un comunista, porque son tres cosas diferentes, el socialismo se va adaptando conforme el tiempo, las circunstancias cambian. El comunismo tiene los principios desde los esenios hasta los espartanos, hasta la Edad Media y hasta el día hasta Marx, son lo mismo, hasta Lenin. Son principios, digamos, incólumes. ¿Cuáles son los principios comunistas? El problema es la propiedad privada. El comercio siempre es desigual, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Todo lo contrario de lo que piensa el liberalismo. Entonces, la única manera de resolver el problema de la humanidad es quitando la lucha de clases. Y la única manera de quitar la lucha de clases es quitando la propiedad. Es decir, tiene que desaparecer la propiedad privada. Entonces, ¿qué hace la socialdemocracia? Es decir, no, hagámoslo por vía pacífica. Entonces, toleremos propiedad privada, pero metamos impuestos, controlemos las cuentas de los bancos, pongamos un banco central para que emita dinero y controle las cosas, hagamos, entonces, eso es socialismo, ¿verdad? No es comunismo. Y los liberales, que pensamos que toda coacción atenta contra la libertad. Es decir, todo aquello que atente contra la propiedad privada, contra la vida, es enemigo de la libertad. Es decir, no puede haber libertad sin propiedad privada. Y eso a veces la gente no lo entiende. La gente entiende, no, es que es necesario que el Estado nos meta la mano en el bolsillo, es necesario que... ¿verdad? Viendo, digamos, este panorama teórico, uno dice, bueno, ¿qué pasó en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica pasó que cuando vino digamos, la reforma social del 48, Figueres hizo un grupo de mercenarios, se conjuntó con un grupo de mercenarios para derrocar al gobierno, partiendo de que había habido un fraude electoral. Pero él él era socialista. Figueres era socialista. Entonces la lucha en la guerra civil de 48, que no vamos, ese no es el tema, por eso no lo vamos, pero básicamente es entre el calderonismo y el Partido Comunista, Vanguardia Popular, Manuel Mora y Liberación Nacional. Que las fuerzas de Liberación Nacional son mercenarios, que un poco apoyados por comerciantes, clase media, ¿verdad? El Partido Comunista estaba muy arraigado con los zapateros y los sindicatos bananeros. Comienza el asunto, cuando hacen el pacto de Chomogo, Figueres promete que la reforma social la va a sostener y la va a ampliar, y viene el estado de bienestar. ¿Qué es lo que tiene que saber el costarricense? Que cuando Costa Rica decide entrar en el camino del estado de bienestar, como lo hizo Suecia y en otros países, que habían construido primero la riqueza por medios liberales. Ya, los suecos, los noruegos y los daneses habían desarrollado una industria y una innovación de punta. Y cuando tuvieron mucha riqueza, dijeron, bueno, ahora comenzamos a repartir y hacer un estado, y ahí surge la socialdemocracia. Se sabe que en los países escandinavos, en los 30 años de socialdemocracia, la curva de crecimiento económico se estancó hasta llegar a fines de los 80 en Suecia a que el primer ministro dijera, bueno, tenemos una economía de república bananera pero sin bananos. Entonces, vamos a tener que ponernos de acuerdo con los sindicatos, con la empresa privada y hacer los cambios. Pero la madurez de ese pueblo hizo que ellos, el único que se opuso fue el Partido Comunista, pero era una minoría. Entonces ellos lograron hacer los cambios de mercado. Por ejemplo, los vouchers educativos y un montón de cosas que no es el tema. El tema es que hoy en Costa Rica, Suecia lo hizo a fines de los 80.
y se pellizcaron y dijeron, no, ese estado de bienestar no funciona. Tenemos que hacer cambios, adaptarnos a los tiempos, porque los tiempos cambian. Recordemos que era una época donde prácticamente el 80% del planeta era socialista, ¿verdad? El 80% era socialista. Había unos pocos países con libertad económica. Todos eran mercados protegidos y una serie de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que eso que ellos hicieron en los fines de los 80, estamos hablando 90, estamos hablando hace 32 años, que hicieron los suecos, nosotros nos estamos percatando hasta ahora que tenemos que hacerlo. Y no hemos hecho los cambios estructurales. Ahora, ¿se han hecho algunos cambios estructurales? No seamos mezquinos, sí, porque, digamos, el sistema nuestro implosionó con Rodrigo Carazo. No porque Rodrigo Carazo fuera, digamos, a él le tocó una deuda externa impresionante que había acumulado de Figueres y de Uber. Codesa es un estado empresario, es decir, es un país socialista que aquí cuando vino un representante de Cuba, no me acuerdo, no, de Rumanía, que lo trajo Figueres porque le compró unas locomotoras a Rumanía, imagínate, en lugar de comprárselas a Inglaterra, se compró a Rumanía. Y el embajador de Rumanía dijo, no, si yo ¿te acuerdas de las rumanas? Duraron, no sé, cualquier cosa, eran como los Lada Niva, ¿te acuerdas? Sí, exacto, dos máquinas romanas y dijeron, esto es lo último, ¿verdad? Y les trajo Figueres. Y resulta que eso... entiendo que la historia de la refinadora también era una refinadora que, o sea, era un hueso con hormigas, ¿verdad? Más bien lo que nos trajimos de España, de no sé dónde, endeudadísimos. Endeudadísimos. Es que digamos, la gente que la cochinilla tenía episodios antes, ¿verdad? Es que el periodismo en esa época no era tan... Rafa, aquí yo le decía a la gente, le digo yo vengo de Limón, ¿verdad? Y allí habían tanques de la Texaco, tanques de la Golf, o sea, era otra cosa. Y después de un pronto a otro, entonces se creó la refinadora, ¿verdad? Ahora, digamos, hay una cosa que es cierto, ¿verdad? Todavía, si nosotros nos regresamos a tal vez finales de los 80, todavía los años 90, bueno, mi compañero del programa, Eduardo Sayek, por ejemplo, a los 18 años tenía una joyería. Un negocito pequeñito, pero, o sea, se podía arrancar. Yo a los 20 años ya tenía un gimnasio con otros 2 o 3 socios. Es decir, todavía era ciertamente posible, no era tan complicado los trámites, inclusive en el tema de impuestos, ¿verdad? Yo siento que no había esta sed, entonces como que el país daba para todo. No sé si era porque o sea, porque tal vez no eran tan abusivos con el gasto público, ¿verdad? O la recaudación era muy buena, pero hoy el día el país está mejor, pero estamos peor. O sea, es rarísimo. Es que creo que faltó. No, bueno, pero es que pues, yo creo que estás tocando un tema. Sí, perdón. Rafa, perdona, nada más para complementar lo que estás diciendo y para más o menos arrancar ahí el punto que decía Luis Fernando, es que si volvemos a lo mismo y empezamos a ver por qué es que antes se podía y por qué no hoy, porque esto se volvió en un fin. O sea, la caja, el ICE no está en estos momentos centrado en usted ni en mí. ¿Me explico? O sea, si estuviera centrado en usted y en mí, yo no voy a Levi's a las 4 de la mañana a hacer una fila para una cita. Yo no tengo que ir 4 veces a recoger o sea, eso no es, el modelo no está centrado en el individuo. ¿Ves? Pero entonces la distorsión es donde empiezan a hablarme a mí de que el ICE, que la propiedad, o sea, y qué puedo hacer yo como usuario. Y si el Arecepa aumentó 25%, y si ¿cómo se llama? La Compañía Nacional de Fuerza y Luz hizo malas inversiones y eso lo tengo que pagar. O sea, entonces, ¿dónde está el individuo? Que es lo que nosotros hemos venido hablando aquí. O sea, si realmente está centrado en el individuo, la cosa estaría diferente. Pero no conoce el dato, Nelson, le digo, Alan, el dato de los años 70, el crecimiento institucional que hemos tenido hasta ahora, creo que, no sé si de 70... De 40 y algo a 330. A 330. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la gente, y lo he escuchado yo de mucha gente donde dice, vieras, conseguí una chamba en el Estado, ya tengo trabajo de por vida. Así es.
entonces ya se convierte en un fin. Entonces ahora, por ejemplo, en la pandemia, vos llegas a recibir un servicio y te dicen, no, es que la persona no está porque está en teletrabajo. Pero entonces dígame a dónde lo contacto en teletrabajo. Pero ¿sabes dónde fallamos nosotros? Donde fallamos nosotros a veces, yo creo que es en la gente dice, es que usted no está de acuerdo con que los pobres puedan ser atendidos por los médicos. Es que usted qué cree, que yo voy a matricular al hijo mío en la NICO, yo no tengo plata para eso. Ustedes, los capitalistas burgueses, ese es el tema, entonces salen por la tangente. La gente confunde salud con caja de seguro, electricidad con el ICE, porque nos han lavado el cerebro desde la escuela. El ICE es de todos los costarricenses, la caja, usted habla de la caja, es como tocar el tema de la negrita, por eso ningún candidato se anima a hablar de eso, ¿verdad? Porque eso es terrible. ¿Por qué? Porque no le hemos sabido explicar a la gente que puede haber un sistema solidario, mucho más solidario y más eficiente, que no sea del Estado, que no lo tenga que manejar el Estado, y que el Estado no somos todos, porque lo que nos venden es que todos somos todos del los Estado. Entonces, cuando se dio el Banco Crédito Agrícola de Cartago, hasta la misma Lía decía, es que el Banco de los Cartagos se cerró y no sé qué. Digo, ¿cuál Banco de los Cartagos? Yo nunca he recibido dividendos del Banco Crédito Agrícola. Hay los únicos que se enriquecieron. Eso le puse yo a la presidenta ejecutivo, ¿verdad? Porque cuando dice, no, nos adaptamos a las normas de auditoría como si fuera un logro. O sea, eso es un estándar normal de toda empresa que quiere ser eficiente, que quiere ser la mejor en su clase, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo le explicamos a la gente que se reduce la pobreza, se mejoran los servicios cuando el Estado no mete la cuchara, y que ese dinero que nos saca del bolsillo está mucho mejor aprovechado en el bolsillo de nosotros que en la caja única del Estado? ¿Cómo le explicamos a la gente de que se puede focalizar con los grupos de riesgo, se puede focalizar el trabajo tercerizando y aprovechando las organizaciones existentes para que generen esa ayuda? Porque hay estudios que demuestran que las instituciones que atienden a la pobreza, el 32% se dan alquileres y el 61% pico se dan salarios, que llega como el 5% al público meta. Cuando hay organizaciones al final, eso es lo que está defendiendo la socialdemocracia, eso es lo que está defendiendo, digamos, figuras como Figueres. Es que, Alan, es lo peor. Alan, es lo peor, es que no lo defienden ellos, lo defendemos nosotros mismos. O sea, el pleito lo tenemos con nuestro hermano, lo tenemos con un hijo, lo tenemos con la madre, porque el sistema es como un sistema de anticuerpos, ¿verdad? O sea, es como hipnotizaron, somos zombies, que no se piensa. Es como un encantamiento. Ahora bien, ve que solo estamos hablando, Rafael y yo, y Bolívar, estamos hablando de una empresa eficiente, de dar un servicio. No estamos hablando de la parte política, ¿verdad? Todavía no me he metido a eso. No, ya vamos para allá. Donde se necesitan 1,000 personas para gobernar este país. Entonces, de ahí, precisamente, por meternos en donde no tenemos que meternos, le ponemos a cualquier pelele ahí a administrar una empresa de presupuestos millonarios, simplemente por figurar y simplemente porque es un tema político. Entonces, imagínense usted. Ahora salió, perdón, Alan, no sé si viste que Fitch hizo un análisis de Recope y entonces lo califica como estable o una cosa así. ¿Sí? Entonces, el cuento de esta gente que defiende este tipo de estatismo es que entonces, por esa razón es que lo quieren cerrar para venderlo, porque es un negociazo. Mira, y yo tengo serias dudas de que con ese montón de empleados, sobrecargada la planilla, ineficiente y lleno de convenciones, ¿quién va a querer comerse esa bronca? Mire, Luis Fernando, me voy atrás un poquito, ¿verdad? Hace poquito, una empresa bananera llegó un día y puso el candado, el limón, ¿verdad? ¿Por qué pone el candado? Porque está harto de eso. Porque digamos, sindicalismo
que es totalmente marxista, rojo, que cree que puede ir en contra y se le olvida que trabaja para un patrono, ¿verdad? Y hace lo que le da la gana. Claro, como la plata es de todos y no es de nadie, al final. Pero es que lo que hay que entender con eso que acabas de decir, que creo que hay que recalcarlo, es que para un marxista el salario siempre es un robo, siempre. Vos puedes ganar $1,000 o $100,000 si Está siendo explotado. claro, me está haciendo explotado, para exactamente. un marxista, Yo soy el que produzco la riqueza, eso es lo que le dicen a la gente. el que produce la riqueza es el obrero, ¿verdad? Entonces, las ganancias de cualquier empresa son un robo, según el marxista. Entonces, nunca puedes saciar las necesidades de un sindicato, es imposible, porque si son marxistas, ellos no les importa destruir la empresa, ellos creen que ellos pueden manejar la empresa. Ahora, han podido en los países socialistas surgir empresas, o cuando las han tomado, que era lo que planteó Marx y después Lenin, tomaron las empresas, los burócratas nunca lograron desarrollar las empresas. No pudieron nunca. Bueno, ahí Rafa, sacar de la ecuación al empresario, destruyes la economía. Entonces, ¿qué pasó con Chávez? Chávez agarra, nacionaliza las empresas, ¿y a quién puso de gerentes? A los políticos, que sabe un político de manejar una empresa. Quebraron todas las empresas. Sí. Así pasó en Cuba. Es que bueno, eso es el tema. Y yo quisiera meter el dedo en la llaga ahí, Luis Fernando, en el caso de Fanal, ¿verdad? Yo le digo a la gente, no, es que vos, claro, como vos sos liberal y neoliberal. Y digo yo, no, es que entiéndame, métase a la página oficial. Ahí están los estados financieros. Yo soy administrador de empresas. A mí no me hables de romanticismos y que ese es el mejor alcohol del mundo. No, hablemos de números. Con pérdidas todos los años. ¿Quién paga eso? Eso es lo que la gente no entiende. Métase a los estados financieros del ICE. Métalos a los estados financieros de Habdeba. De Raxa. Bueno, Raxa, La Fuerza y Luz, que son las empresas de todos los costarricenses. Lo más crítico se llama ICE. ¿Ah? El ICE, bueno, es espantoso el problema que tiene el ICE. Sí, Rafa, pero si es de todos los costarricenses. La deuda sí es de todos los costarricenses. Tenemos que pagar. No, de todos los costarricenses, porque tenemos que pagar tarifas caras, claro. Porque yo tengo que financiar esa ineficiencia, pero no me dejan administrar porque ponen gente que no tiene el perfil para manejar eso. Yo les voy a dar un dato. Sí, perdón, Luis Fernando, para cerrar el punto. Y a las personas realmente idóneas que ponen, no las dejan trabajar. No. Yo les voy a dar un dato. La deuda del ICE es una deuda soberana. Soberana significa que si el ICE mañana no puede pagar, nosotros lo pagamos a través del recibo. Ese es el modelo solidario. Lo que usted quiera. La deuda soberana del ICE, por sobreprecios en obras, por ineficiencia, por tener planillas sobrecargadas de proyectos que terminaban y se dejaban en las cuadrillas aunque no se ocuparan, es de más de $7,000 millones. Es decir, es 3 veces y media el préstamo al Fondo Monetario Internacional por el que tienen al país de rodillas. ¿Usted se imagina la gravedad de ese astro si se hunde? ¿Cómo nos lleva a nosotros como país? Y no quieren dar los estados financieros. Y no quieren darlos. Ahora, lamentablemente estamos llegando a la última parte y yo no me quiero quedar, como dicen, con el abejón en el buche. La idea de este programa surge de un buen amigo, un intelectual, Pedro Arrieta, administrador de empresas, también hombre muy trabajador, muy conocedor de mundo y muy interesado en la política. Y él me decía, Luis, ¿por qué no te traes un par de personas, dice, que nos puedan dar una guía en el sentido de que nosotros podríamos, en medio de esta incertidumbre, cuando nos acercamos a las elecciones y hay un 50% de personas, 50% del padrón que no sabe por quién votar, entonces él me decía, de repente tal vez se puede hacer algún análisis por atestados, por experiencia, por capacidades, de quiénes podrían ser, no los que dicen las encuestas, o tal vez algunos de los que dicen las encuestas, pero dentro de ese menú y de los que tienen posibilidades, que pueden ser inclusive, insisto, más allá de los 5 o 6 que nos pone la prensa, ¿quiénes podrían ser realmente factores críticos del éxito para el país
sacarnos del barrial, ponernos de nuevo sobre los rieles y empujar este carro? Y por el contrario, ¿quiénes o qué partidos, qué ideologías creen ustedes que podrían no solamente dejarnos en el barrial, sino que peor aún, empujarnos en el abismo? Rafa, yo te voy a dejar esa voz primero para ver. ¿Está bien? Sí, sí, yo lo tengo así. Para mí hay tres grandes grupos ideológicos. Obviamente, simplificar la realidad en tres es imposible, pero sí uno se puede hacer esa agrupación. Hay, digamos, hay dos grupos que pretenden cambios estructurales. El primer grupo es un grupo que quiere cambios estructurales hacia el estatismo, ¿verdad? Es decir, que quieren que se modifique la Constitución, que quieren que el Estado crezca aún más, que el Estado ponga límites de precios, que el Estado prácticamente controle la economía del país, con un banco central fuerte que interviene y emite dinero. Hay otro grupo que es un grupo conservador, que es un grupo que pretende dejar las cosas como están, porque las cosas como están les han servido para su clientela política. Claro. Son los conservadores. Y el grupo 3 también es un grupo que quiere cambios estructurales, pero al contrario del grupo 1. Es decir, es un grupo que lo que quiere es menos poder para el político y más poder para la gente. Lo que implica es, más bien, es una desregulación, un desentrabamiento que pasa por una reducción y simplificación de impuestos, que pasa por una reducción y simplificación de la gestión institucional, ¿verdad? Reducirla, ya varios partidos han planteado eso, y que pasa por una apertura comercial, no solo como la que se dio en los años 80 y 90, hacia afuera, sino también hacia adentro. Es decir, que seamos libres para comprar y vender. Hay diferencias de matices en esos tres grupos, como estrategia. Unos creen en la dictadura del proletariado, otros son socialistas del siglo XXI, en el grupo 1. En el grupo 2 tenemos unos más hacia la izquierda, que está muy cerca del grupo 1, y otros que están, que lo que quieren es dejar las cosas como están, como Figueres, ¿verdad? Porque ahí es lo que le ha servido a él para vivir bien, ¿verdad? Y el grupo 3, donde están los partidos liberales. Entonces, bueno, yo puedo ponerlos con nombres y apellidos. Para mí en el grupo 1 está Pueblo Unido, está Frente Amplio y está, ¿cómo se llama? Ahí puedo poner a Wilmer Ramos. Ajá. No me cabe que están, sí, aunque no creo que sea tan socialdemócrata, yo cada vez lo veo más hacia la izquierda, porque los planteamientos a veces son más radicales que los de Villalta. Uh-huh. En el grupo 2 tengo al bipartidismo, al PUSC y al PLN, y muchos partidos. Bueno, en el grupo 1 también puedo meter al del Chonete y a otros, pero es que no tengo tanta memoria como para, pero a los que más o menos suenan. En el grupo 2, acercándose al 3, pongo a Rodrigo Chávez, pero para mí es socialista también, socialdemócrata. En el grupo 3 yo ubico a, digamos, a Unión Liberal, al PLP, Partido Liberal Progresista, y a Unidos Podemos. Unidos Podemos tal vez un poquito más hacia la socialdemocracia. Metes a Fabricio también ahí. Y a Fabricio lo pongo como en el grupo 2, pero acercándose al 3, más que los 3 anteriores. Digamos, entre el PUS, el PLN y Rodrigo Chávez, me parece que Rodrigo Chávez y ¿cómo se llama? Y Fabricio están, sobre todo Fabricio está, tiene muchas cosas que acepta liberales, pero tiene muchas cosas de intervención. Por ejemplo, ya Fabricio está hablando de
de cosas que... de dominio, cosas de ese tiene que tipo. intervenir el Estado, y un montón de cosas ahí, de inversiones y de cosas que no tengo tan claro cómo las va a hacer, ¿verdad? Me parece que hay un poco de populismo y hay un poco también de ¿cómo se llama?, de querer que el Estado intervenga en ciertas cosas. No obstante, ha mostrado permeabilidad, digamos, en las elecciones pasadas con economistas de liberales, ¿verdad? Pero también vemos que en el PUS que está, digamos, un diputado que podría, no sé qué opciones tendrá Juan Carlos Hidalgo, con un Yo tercer creo que lugar a cómo va, Rafa, a cómo va. sí, Bueno, según las sí, sí. encuestas, hicimos un cálculo ahí con el coeficiente, sí le da al PUS, porque son Sí, 19 diputados por San José, sí. ¿verdad? Entonces, No, más o esa menos, sería una buena pieza. Pero Juan Carlos 15% no sí va le de da. primero, ¿verdad? Va De como de tercero, tercero va. Sí, está sí, sí. difícil, sí. Pero sí les da, Sí si le da. sacan el 15%, Luis Fernando, sí les da, más o menos. Ahí hicimos un cálculo. Alan, voy a aprovechar porque ya esto se calentó, ahora sí es cierto que se puso esto bueno. Vamos a ver, Otto Guevara, ¿quedará Otto Guevara en primer lugar de San José? A mí me encantaría que quedara, la verdad, porque me parece que como diputado ha sido extraordinario. ¿No les dan los cálculos esos en esa proyección? ¿No creen? Mira, Yo no veo difícil. Natalia, no, o sea, Sergio Mena. si es por Bueno, nos encuesta, faltó Sergio Mena, Rafa sí, también. sí. Sí, Sergio Mena se acerca a nosotros, sí, se Si es acerca. por encuestas, Luis Fernando, es complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos tienen un grupo base, pero digamos, por ejemplo, en el caso de Natalia, que tiene doble postulación, en el caso de Eli, que tiene doble postulación, en el caso de Mena, que tiene doble postulación, en el caso de Oscar López, que tiene postulación, bueno, Oscar López tiene un segmento muy claro, Un ¿verdad? nicho muy de él, sí, muy Muy particular. nicho, de que le puede dar 60,000 votos, 40,000, más o menos por ahí es donde anda el cálculo, entre unos 40 y 60. Él estima que el bloque, digamos, de personas afines al partido, no solamente por la parte ideológica, sino también porque el partido de alguna manera ha abanderado las luchas de personas que tienen una serie de problemáticas y que han sido estigmatizados, puede llegar a los 300,000 personas. Entonces, no deja de ser una masa crítica No, importantísima. acuérdate que esta es la tercera vez que va a diputado, Sí. ¿verdad? Y ha defendido las leyes estas de protección de discapacitados, o sea, a mí me parece que ese nicho, sí. En el caso de Otto, nosotros, por ser liberales, lo apoyamos y pues siempre estamos con él. Un tipo peleador, es el que se echaba encima toda la bronca. Pero me llama la atención que Federico Manabasi vaya a tercer lugar, pues, no sé, cuando tenía que haber ido en primer lugar por Qatar, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces ahí hay que ver, digamos, el caudal, porque es difícil, ¿verdad? Si lo medimos por las encuestas, no importa cuál, ¿verdad? ¿Cuántos miles más o menos de votantes requiere una persona para ser diputado? Más o menos 60,000 anda el cociente por ahí. Antes, es que creo que todavía las elecciones anteriores eran como 20,000, ¿verdad? El factor crítico. No. Siempre ha sido tan alto. Siempre, o sea, fueron como 40, no, el cálculo son como 44,000, ponerle 40,000, 45,000, eso es. Okay. Y el subcociente son 20,000 más o menos. Ahí eso sería bueno, tal vez nosotros vamos este jueves a hablar un poquito sobre eso, porque creo que es importante que la gente entienda también, ¿verdad? Cómo es que se ponen, ¿verdad? Los diputados, porque por ejemplo, ahorita como está haciendo un cálculo, tomando en cuenta quiénes votaron la elección pasada, los que votaron la elección pasada fueron un 68%, ¿verdad? Eso era un porcentaje alto, entonces claro, ya se repartieron las diputaciones, son 19 por San José, Punta Arenas, Guanacaste, creo que Limón 5 o 6, o sea, está bastante... Esta repartición se hace en la primera vuelta, ¿verdad? En la primera vuelta, sí, claro. En la primera, por eso la elección del domingo es vital, porque la gente está hablando de una vuelta, no, pero necesitamos gente en el Congreso con ideas liberales. ¿Ah? Y vamos a ver, sigamos en este peloteo. Doña Pilar Cisneros. Mira, han metido muchas. Ahora me acaba de llegar un mensaje ahí a Foro Liberal, no sé qué, pero y todo lo que nos han pasado ha sido. Yo te lo resumo así. Estaba en segundo lugar.
Sí, Imagínate. yo te lo resumo así. Yo creo que hay gente que está postulado, por ejemplo, como una Natalia, que ya tiene experiencia en asamblea, que las cosas que habla de que se pueden hacer, que no se puede hacer, son muy coherentes, son muy claras. Ella dice, no, no me vengan a mí con este cuento porque eso tiene que pasar por la asamblea y pasa aquí y allá. Ok, entonces, por ejemplo, yo creo, digamos, que, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Chávez, de un personaje que vivió la mayoría de su tiempo afuera, vino, él ahora está con su, me voy a comer esta bronca, y entonces despidió gente y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces parece ser de que es un tipo decidido a hacer un cambio, pero por otro lado, de ahí es el que también dijo, no, hay que un impuesto solidario, y entonces esos matices acomodadizos, ¿verdad? Crear un sistema de persecución Un empresarial. sistema de persecución, sacarse clavos, comerse broncas. Entonces sí, parece ser que el tipo de es como un tractor y va a venir a cambiar todo. Se apoya de una imagen de una señora que es intachable, que todos la conocemos, que va por ahí, pero una cosa es verla venir y otra cosa es ya bailar estando ahí, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno no duda, digamos, para responderte por Pilar Cisneros, una señora intachable, la conocemos, bueno, se metió en política, ella sabrá porque dijo que nunca en política, ahora cambió el discurso, yo la he escuchado en ¿cómo se llama?, en sus conversaciones y ella cree fielmente que ella va a ir a trabajar incansable. Entonces, bueno, la pregunta es, Luis Fernando, ¿nos alcanza con esfuerzo, como decimos, ¿verdad? En los partidos de selección, en atletismo? Sí, es que vos no estás viendo el esfuerzo. Yo creo que aquí no es un tema de esfuerzo, es realmente quién va a hacer los cambios estructurales que necesitamos hacer. Ahora, se van a hacer en 4 años, pero tenemos que empezar. ¿Cuándo vamos a empezar? Entonces, por eso es que nosotros creemos que los partidos liberales son los que tienen esas opciones. Sí, quisiéramos un acuerdo como en Suecia, ¿verdad? Yo le digo a Rafael, qué bonito es de que vengan todas las fuerzas, plantear un proyecto país e ir adelante. Pero hey, no esas mesas redondas ahí donde están negociando los socialistas con los sindicatos. No, las que hizo el gobierno en el estadio. En el estadio, negociando entre ellos para no hacer nada. ¿Me explico? Entonces, yo, digamos, sí creo que necesitamos ver exactamente, y creo que la gente está más informada ahora, por quién quiere realmente hacer algo diferente, ¿verdad? Ahora, el PAC, lamentablemente, ellos se vendieron como el cambio, ha sido lo más nefasto que nos ha pasado en el tema de valores, en el tema de lo que sea, sí, muchos otros sectores pueden decir que derechos, esto perfecto, sí, eso no, pero eso no nos da de comer, ¿verdad? No. Si usted ve todo lo del matrimonio igualitario y todo, cuántos matrimonios se inscribieron, eso es algo normal, eso es una decisión privada. Yo creo que ahí la lógica debería ser al revés. Se obtuvo eso, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto nos costó esa reivindicación de derechos importantes, verdad? Pero usted bien lo dice, o sea, a la par del plato de comida de muchos hogares, o sea, habría que poner prioridades, ¿verdad? Me parece. Eso está bien. Eso se hubiera subsanado hace rato con aquellas sociedades de convivencia que se planteó. O sea, esos son temas importantes, pero que no es el cambio estructural que necesitamos hacer en este país. O sea, aquí lo que necesitamos hacer es un cambio estructural. Tenemos que hacer una reforma completa del modelo. No nos adaptamos a los tiempos presentes. Pero que no sea el tipo 1, sino que sea el tipo 3. Porque los comunistas quieren cambios estructurales también. Y incluso el señor que agarró el movimiento libertario quiere una nueva constitución y no sé qué, es un zurdo. Entonces, esos cambios estructurales, como los de Venezuela, no nos acerquemos a Venezuela, acerquémonos a Suiza. Sí, sí. Bueno, sí, es que ahí es donde está el punto, Rafael. Digamos, yo creo que aquí, cuando la gente dice, no, es que en este momento no se puede, es que no estamos hablando de despedir. O sea, cuando estamos hablando de que tenemos que hacer eficiente algo, hay que cortar. La poda duele. La poda duele. Cuando usted agarra un árbol, está enfermo, no está dando fruto, tiene que podar y usted lo ve y le duele y lloró. No solo congelar las plazas. Pero viene. No contratar más gente, pero lo que pasa es, como lo dice Milei de forma graciosa, a los políticos no les conviene, porque el clientelismo
y el dinero para que pase por sus manos tiene que ser a través de contrataciones de personas y de empresas y de todo ese tipo de cosas, porque ellos se nutren del Estado, de eso viven. Nada más pongas a pensar en qué trabajan esos sujetos. Villalta, por ejemplo, ¿qué ha emprendido Villalta? Ni una peluquería, yo creo, ni una fiesta de cumpleaños. Bueno, ese es otro punto, Rafa, ese es otro punto, Claro. digamos. Hay gente que ha hecho carrera en asamblea, como Villalta, asesor, diputado, asesor, diputado, asesor, diputado, asesor, y Carlos Alvarado también. Alvarado igual. Muchísimos del PLN y del PUS que han dado Sí. vuelta en la puerta giratoria, Sí. son ministros, viceministros, vicepresidentes, Hay directores. toda, Luis Fernando, hay toda una herencia. El papá fue diputado, la hermana fue diputada. Entonces, digamos, si vos ves, estamos consumidos en un sector que realmente, bueno, la pregunta es, ¿están preparados? ¿Realmente tienen los atestados para gobernar? ¿Y qué es gobernar? Es tomar decisiones, no nadadito de perros. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Uno, cuando usted ve los discursos ahorita de la gente izquierda y todo ese tema, es muy engañador porque por detrás hacen otras cosas y en estos debates han estado muy mansitos. Sí, no vamos a hacer, sí, no vamos a hacer, no vamos a poner más impuestos. Entonces parece ser bueno, pero el discurso es equivocado y ya sabemos para dónde vamos. Claro. Si usted lee los planes de gobierno, ahí está la verdad, no en los debates. Lo que plantean en los planes de gobierno es estatismo, es más estatismo. Hoy me llegaba un comentario, un análisis que hizo un señor de eso que se le llama lenguaje no verbal. Sí. ¿Verdad? Eso es todo digamos, toda una rama del conocimiento, de la psicología y lo demás. Y entonces el señor decía, qué interesante, porque Villalta tiene un ritmo al hablar, pero cuando le tocan lo del comunismo y él tiene que defenderlo, empieza a tartamudear y se pone pero aceleradísimo. Ahí yo le decía, pero hombre, ¿dónde están las personas de campaña que saben que si ahí tiene el talón de Aquiles, por ahí le tienen que dar hasta que lo desarmen? Nadie. Luis Fernando, ese cuento de socialismo a la tica y ese cuento que nosotros somos distintos o sea, eso es lo que hay que decirle a la gente. No son distintos. Estos están con el Foro de Sao Paulo, están alineados con Venezuela, aunque me digan a mí que no. Que eso, aquí todos los candidatos del Foro de Sao Paulo dicen lo mismo. Si usted escucha ¿es el frente peruano? Sí, es igual. Dice lo mismo, es que nosotros lo hacemos a los peruanos. Y siempre el peruano siempre hay un culpable, la prensa es culpable, los empresarios son culpables. No, Estados Unidos está metido ahí administrando para ellos. Y los yanquis también. Entonces, digamos, no asumen responsabilidad. Entonces, una persona que no asume responsabilidad no puede ser presidente de este país. Porque lo que necesitamos es alguien que llegue a asumir responsabilidad y mover y gobernar y dirigir esto como una empresa. Funciona, tomamos las acciones correspondientes, bueno, vamos a fusionar, bueno, ¿qué va a salir de eso? O sea, necesitamos ya, no podemos postergar más. Y después de los que quieren mantener, ¿verdad? Porque yo oigo el discurso de un Figueres, o oigo tal vez lo poco que he escuchado a doña Linet, no están haciendo nada diferente, no van a hacer nada diferente. Entonces nosotros, somos los que estamos pagando ese nadadito de perro y ese flotar y de esa tarjeta de crédito que están usando, ¿verdad? Para mantenernos muy lindos en el foro verde y muy lindos ante el mundo, no sé qué, y de ahí pasa el Virilla y el Torres y todos esos, que no se hace nada. ¿Ah? Entonces, ahora, perdón, Alan, hay un fenómeno, hay dos fenómenos interesantes en estas elecciones. El primero es que no ha habido un leitmotiv, o sea, no hay un tema de polarización, entonces todos repiten lo mismo, ¿verdad? Todos son como pajarillos que empiezan repiten la misma canción, que el trabajo, que la reactivación, porque no hubo tema de polarización, por lo menos. Estado eficiente. Así sí. Muy light, maquilladito, todo muy bonito. Y lucha contra la pobreza y la conexión para todas las escuelas y bueno, todo ese argumento. El segundo fenómeno es que las encuestas, sumando los tres que lideran la intención, igualan a los que no saben por quién van a votar. Lo que significa que hay un factor sorpresa en el cual podrían darse algunos escenarios un poco complejos, ¿verdad? Uno,
que salga un escapado que no aparecía en los primeros 3. Y sea la sorpresa mañana en la noche, ¿verdad? Cuando nos demos cuenta que va a segunda ronda, uno que no teníamos, pero como dicen, como dijo Guimaraes, no estaba presupuestado. ¿eh? No estaba presupuestado. Bueno, la otra, que refuerza alguno de, ¿verdad? De forma sobrenatural y gane en primera ronda. Bueno, porque está la moneda en el aire. El problema es que la moneda está en el aire. Entonces, sí, los mensajes que se den en las próximas horas pueden cambiar completamente la historia. ¿Verdad? Realmente creo que los dos fenómenos, uno interesante, no hay polarización, digamos, no hay temas polarizantes, y el segundo, el nivel de incertidumbre supera lo que se dice que está liderando. Yo recuerdo una elección que fue la de Calderón Fournier, que dijo que iba a regalar, había un grupo que llamaba Costa Rica, no me acuerdo, que luchaban por la vivienda, eran como 500,000 personas de los barrios del sur de San José, y Calderón dijo, les voy a regalar el bono de vivienda, y quedó presidente, y se lo regaló. Claro, destruyó el bono, el banco hipotecario lo despedazó, ¿verdad? Pero con ese mensaje populista ganó. El riesgo es ese, que tenemos candidatos populistas y ya saben que eso funciona y que ofrecen cosas que son imposibles de cumplir. Y por otro lado, digamos, los liberales, si somos realmente consecuentes, tenemos que decir la verdad. Sí. Y la verdad es que hay que hacer cambios estructurales que son dolorosos. Sí. Queremos prosperar. Sí. Y eso no es fácil de que lo compre el electorado. Porque el electorado quiere que le sigan regalando las cosas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Una masa. Ese es el problema de la democracia, digamos. Pero Rafa, qué interesante. En el discurso de los liberales, ¿verdad? Todos los partidos que pues, apuestan más, ellos sí están hablando de que la gente no quiere que les quiten, ni que les den. Ellos quieren trabajar, ellos quieren producir. Pero si escuchas a ese grupo 2, socialdemócrata, es que necesita que les den más, ¿verdad? Entonces, y después a los otros hay que quitarle a aquellos para darle a estos, ¿verdad? Usted se imagina, Alan, y usted se imagina, Rafa, lo que sería poner una renta básica universal, que es darle un salario a la gente por no hacer nada, y el día que esa persona busque un trabajo, pierda el bono. Es decir, esto generaría una condición de pobreza y un efecto llamada, porque realmente aquí hay una cosa interesante. Rafa lo decía ahora, se han creado grupos clientelares. Los sindicatos son un grupo clientelar, por eso es que no le quieren decir a los empleados públicos el monstruo que está en el closet, ¿verdad? Ahí se pierden votos, o eso es lo que ellos creen en el cálculo. Tienes grupos clientelares que son los que financian, que no quieren que les digan que van a tener que quitar exoneraciones. Sí. Y por otro lado, tenés grupos clientelares que son los grupos inmigratorios. Nosotros le pasamos solucionando los problemas a Ortega. La razón por la que Ortega está en Nicaragua no es por Ortega, es porque Costa Rica le aliviana la carga, como nadie. Yo creo que ni Rusia le apoya tanto, ni Venezuela le apoya tanto como Carlos Alvarado, que básicamente, y Luis Guillermo Solís y los de Liberación, le han hecho la vida muy cómoda a Daniel para que esté ahí como está. Luis Fernando, vean, yo creo que para ponértelo en un ejemplo, en una empresa, el vago, ¿verdad? Si vos premias al vago, ¿qué pasa? El que quiere producir, baja. ¿Me explico? Porque entonces eso es lo que pasa aquí. La persona que quiere producir, quiere hacer, viene con ideas. El vago, el que está ya en el status quo, el que no quiere que nada cambie, ¿qué es lo que le dice a él? No, tranquilo. Aquí se trabaja así, aquí se pasan 2 hojas por día, no 20 como vos lo estás haciendo, pero al final la gente cree que el perjudicado es la empresa. No, al final el perjudicado es el que recibe el servicio. Entonces, ¿qué es lo que fomenta ese estado parasitario? Fomenta gente, pasa una línea, los que ya están abajo ahí, van a los que quieren realmente venir a trabajar y al final, entonces, ¿quién es el perjudicado, Luis Fernando? Es la persona que recibe el servicio porque es un servicio malo. ¿Me explico? Mientras que si usted sube la barra y jala y empuja y mide y hace,
Entonces, el que hay que arrearle un poquito, el hombre sube. Entonces, ¿quién se va a beneficiar con que el hombre suba? El que está recibiendo el servicio. Entonces, volviendo a como empezamos la charla hoy, esto tiene que estar centrado en la persona que recibe el servicio. Aquí, por ejemplo, por razones X, no se están dando permisos de agua en el AIA. Eso es una directriz que viene de arriba, eso no lo dicen, ¿verdad? ¿Y qué crees que se esconda detrás de la razón? Porque lo cierto es que el frenar un permiso de agua implica frenar la construcción, que es un motor de trabajo que genera una repartición, digamos, enorme a través de toda la sociedad. O sea, la construcción es el índice por excelencia de una economía sana. Lo dijo el presidente muy claro. El CNP se sostiene por razones ideológicas. ¿Me explico? Entonces nos metimos a jugar de empresarios y ahora la ideología es la que sostiene una empresa. O sea, Alan, pero ¿y en el caso del agua? En el caso del agua, también hay un tema detrás de conservadurismo, de que ya no hay agua, de que, me explico, y no, digamos, se trae una asesoría como debe ser por ejemplo, digamos, vean usted en la ruta Limón, ¿verdad? Vea, nosotros tuvimos en el programa una gente que quiere hacer una zona franca, que quiere hacer una inversión, o sea, tienen yo no sé cuántos años, donde no hay agua y vea todos esos ríos que hay ahí. El agua llovida, o sea, hay un montón de cosas que se hace como con inversión, con soluciones tecnológicas, recogiendo agua, pero aquí queremos apostar al modelo del pobrecito. ¿Verdad? Todavía estamos con el tema de que hay que darle una, ¿cómo se llama eso? Una paja. ¿Verdad? No estamos hablando de que, ok, bueno, yo trabajo en una empresa de construcción transnacional que digamos, hacemos edificios y trabajamos con construcción de edificios inteligentes. O sea, el agua llovida se usa para lavandería en el hotel, se recoge en un techo, entonces no estás gastando realmente el agua, ¿verdad? Que es escasa en este momento. Pero aquí a veces, ¿verdad? Cuando nos sobran las cosas, no nos damos cuenta de que si empezamos a racionalizar y empezamos a hacer cosas, avanzamos y hacemos, ¿cómo se llama? Grandes inversiones para que este país progrese y genere empleo. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, Rafael es constructor. Si no le dan la paja de agua, ¿qué va a construir? Entonces, se para la economía, no hay construcción, no hay desarrollo, no hay infraestructura, no hay empleo. Solo se lo dejo ahí, ¿verdad? Solo en ese caso. ¿Verdad? Pero eso que acabas de tocar, me llamó mucho la atención que los que están a favor del Pacto de Escazú es Villalta, en primer lugar, ¿sí? Y el PAC. ¿Qué implicaciones tiene el Pacto de Escazú? Que si usted quiere hacer un gimnasio o unos condominios o lo que quiera, ya no solamente interviene la regulación de la municipal y todas las regulaciones de Setena que hay, que son espantosamente complicadas, sino que además la comunidad interviene y pueden denunciar y decir que no están de acuerdo y que no pongan esa antena ahí o que no pongan eso. Entonces, este país ha tenido una expulsión de capitales impresionante en el sector construcción por el enchadamiento burocrático que ha crecido verticalmente. Y ahora se le suma la ineficiencia de acueductos y alcantarillados que está negando las pajas de agua en grandes partes del área metropolitana. Y se le suma lo de este Pacto de Escazú, que es directamente los ambientalistas coparían prácticamente el Estado y no se podía prácticamente construir. Quieren que vivamos entre monos y todo, es más importante para ellos eso que el bienestar de la población. Es seriosísima la amenaza que tenemos de un frente amplio, ¿verdad? Extremista, viendo el plan de gobierno, y de un PAC que se tiró a la izquierda, pero ya descaradamente. Es decir, esa gente que está ahora... Sí, pero ojo al discurso de Figueres, ¿verdad? Él está muy metido y amigo de no sé quién, y está metido en los foros estos de no sé qué verdes, y ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde uno, digamos, dice, porque digamos la explotación de recursos naturales. Bueno, si esa es una fortaleza que tenemos, el problema es a quién le dimos la explotación. Se la dimos a Recope hace muchos años. E hicieron todo un movimiento y no hicieron nada. Decían que no, que la calidad y que la cantidad.
Pero resulta ser que hay otros estudios que dicen que sí hay yacimientos y temas ahí. Entonces, bueno, ¿por qué no hacer algo bien? ¿Por qué, digamos, no traer expertos que hayan armonía? Noruega, los noruegos sacan Los petróleo. noruegos, digamos, Son un ejemplo. yo voy mucho a Holanda y ahorita en Dinamarca y en Noruega y todos esos lados están haciendo parques eólicos en el mar. O sea, los holandeses son buenísimos para ganarle terreno al mar. Y ahí se metieron con todas esas hélices y un montón de cosas. Y aquí que hay vientos en todo lado. Ah, pero resulta ser que hicieron un proyecto eólico, la Fuerza y Luz, de que da pérdidas. Ajá. Entonces vos decís, ¿dónde está lo básico de administración? ¿Dónde está un estudio de factibilidad? Lo vamos a hacer a huevo simplemente porque pensamos y vamos a apostar ahí. Por eso es que no podemos caer en el discurso de Otón Solís y de Rodrigo Chávez de que el problema es que hay una mala administración. El problema es que la naturaleza del Estado no permite que haya una buena administración. Habría que traer ángeles y querubines, y no podemos traerlos. No, tampoco. Para que administren eso. Tampoco, pero, porque no es la función. Es que no es la función. Es que no es con ángeles ni querubines. Es que no es la función del Estado meterse. Yo creo que el análisis arrancaría en análisis contrario, digamos. Si fueran sociedades anónimas, si no pertenecieran al Estado y si cada uno de los empleados tuviera que justificar su existencia y su paso por el tiempo hasta pensionarse, realmente creemos que con el factor de desempeño que tienen lo lograrían. Yo tendría dudas de qué porcentaje se salva. Don Alan, don Rafa. Fernando, para darte un dato. Yo creo que varias personas conocen ¿cómo se llama? Las 500 empresas más exitosas, ¿verdad? Las de Forbes, las que salen en la revista Forbes a nivel mundial. Y una vez leí, desde no sé cuánto, desde los 40 o 30, son muy pocas las empresas que han subsistido hasta hoy. Son pocas las empresas que han tenido 100 años de existencia, ¿verdad? Estoy hablando de empresas exitosas públicas, donde la gente mete plata, donde hay una responsabilidad de dar cuentas. Entonces, imagínense, ¿verdad? Pero aquí las empresas del Estado son eternas para dar empleo, no importa, para cargarle la ineficiencia a la gente que paga impuestos. Y entonces hablan de los evasores y hablan de un montón de cosas, pero no hablan del problema. El problema aquí es que el Estado se metió en negocios que no tiene que estar. Tiene que salirse de ahí. Esto tiene que estar en la competencia. Ustedes decían muy sabiamente hace unos minutos atrás que viendo, digamos, el lado positivo, da la impresión de que por lo menos ya hay un grupo de personas que está despertando y que de alguna manera cuando nos empiezan a vender humo y nos dicen, bueno, es que esta institución es como el pilar del estado de bienestar, o lo peor, una amenaza velada que dice de la paz social. O sea, si me la toca, se arma la guerra, ¿verdad? Señores, para cerrar el programa, algunas palabras para las personas que nos están viendo y tal vez de repente se sienten indecisas. Yo creo que ya se les ha dado un mapeo de los riesgos que tenemos, de ese campo minado por el que va. Pero bueno, ahí les dejo un minuto de cierre a cada uno para que nos despidamos y tratemos de guiar a las personas que todavía no han tomado una decisión. Rafita. Dale, bueno. No, nada más yo el llamado es que vivimos un tiempo especial que es lo más escaso. Digamos, los recursos son escasos y el recurso más importante que tenemos los seres humanos es el tiempo, ¿verdad? Porque se nos va rápido. Y entonces hay que hacer un voto reflexivo. Estamos hablando de elecciones. Y hay que pensar en cuáles son las personas que necesitamos para que en el menor tiempo posible se logren hacer transformaciones correctas. Nosotros creemos, yo personalmente, no hablemos de nosotros, yo, Rafael López, creo que de esos tres grupos que hablaba, que era el número 1, cambios estructurales hacia más Estado, el 2, que es dejar las cosas como están, y el 3, que es hacer cambios estructurales hacia menos Estado y más
posibilidad de que la gente tenga dinero para invertir, es la manera correcta. Yo los invito a que piensen su voto y que sepan que los países que han logrado hacer esos cambios son países que han prosperado. Caso de Singapur, caso de Irlanda. Singapur y Hong Kong tenían el mismo ingreso per cápita en los años 60 que Costa Rica, muy parecido. Ellos se fueron por el libre comercio, por un estado pequeño, desregularon y nosotros nos fuimos por el estado de bienestar. Luego de esos 30 y pico de años, ellos son 8 veces más ricos que nosotros y la población más pobre de estos países tiene un ingreso per cápita superior al promedio nuestro. Esas son evidencias empíricas, pero independientemente de que la libertad no diera prosperidad, la libertad es el camino para que la vida sea digna. Entonces, yo los invito a que voten por la libertad, por el Partido Liberal que tenga más fortaleza para llevarnos a esos cambios estructurales que nos surgen. Sí, yo primero agradecerte, Luis Fernando, por la invitación. Yo creo que definitivamente necesitamos siguiendo la línea, ¿verdad?, de hacer patria y seguir difundiendo las ideas de libertad. Yo creo que el mensaje final de hoy, uno es, vaya a votar. O sea, no deje que otros decidan por usted. Creo que, vea, si ha faltado, si no ha faltado algo, es información. Yo creo que hay de información, hay cortos, hay programas como están o sea, yo creo que hay información. Yo creo que la gente a veces, pues, le da pereza, pero hay resúmenes en todo lado, ¿verdad? Eso es lo primero. Salga a votar y decida usted, en esta primera ronda, el voto informado. Vote por definitivamente aquellos que no nos están metiendo la mano a la bolsa, que no nos están ofreciendo el status quo, que no nos están llevando a unos modelos de pobreza y de irrespeto y de confiscación, ¿verdad? Definitivamente, y lo hablo con toda franqueza. Necesitamos libertad económica, necesitamos que dejen a la gente en paz, que haya, digamos, eficiencia en lo que se haga, tramitología, y yo creo que sí hay opciones, ¿verdad? No es que no hay opciones, yo creo que sí hay por quién votar. Nosotros clamamos también aquí porque realmente se le dio esa oportunidad a la libertad, ¿verdad? Las opciones liberales, yo creo que es una opción que efectivamente, ¿verdad? No está prometiendo, está diciendo, bueno, vamos a hacer esto y cuando estemos ahí, pues ojalá empecemos a hacer ese cambio. En 4 años no es que nos vamos a volver el país más eficiente, pero tenemos que empezar a tomar las decisiones porque ¿sabe cuál es el problema? Que la tarjeta de crédito sigue y sigue y la siguen usando, seguimos financiando programas con deuda y deuda y deuda, y el problema es que entonces aquellos que dicen que los pobres son los que van a sufrir más efectivamente cuando se toman esas medidas. No es el rico el que va a pagar eso, es el pobre el que lo siente más por esa irresponsabilidad de no hacer los cambios estructurales que necesitamos hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay que ir. Creemos en que efectivamente este es el momento para un cambio. Y bueno, sí hay opciones, ¿verdad? Sí hay opciones para dar la sorpresa, Luis Fernando. Claro. Pues Alan, yo y Rafa, he disfrutado muchísimo esta conversación, tanto que podríamos seguir 1 o 2 horas más y aquí no paramos porque realmente el tema es amplio. Yo hice un pequeño resumen de lo que ustedes manifestaron a través del programa. Concuerdo absolutamente con Rafa de que si hay algo importante en la vida y algo valioso es el tiempo. Lamentablemente en Costa Rica no existe la revocatoria de mandato. Si nos equivocamos, nos lo aguantamos todo completo. Una asamblea legislativa pro ciudadano o una asamblea legislativa pro Estado que va a ir detrás de sus recursos. Ya hemos visto que cuando a un ser humano se le da poder, ahí realmente se descubre qué es lo que se encuentra y de qué material está hecho. Nos cerraron las playas, nos quitaron los parques, nos encerraron a los niños, les negaron la educación, les negaron la salud, les dieron unas bolsas con ingredientes crudos, inclusive conociendo el drama familiar en donde muchas veces no hay quien cocine esos alimentos. Por el otro lado, el pensamiento liberal tiene 3 fundamentos, 3 pilares.
Uno, que es el respeto a la propiedad privada, el segundo, que es el respeto a la vida, y el tercero, que es la igualdad ante la ley. Y estamos viendo cómo hay unos que gozan de absoluta impunidad y son exactamente los mismos que han creado el sistema para defenderse ellos, mientras que los otros, si salimos rompiendo la restricción sanitaria, va aparte. Y si el otro señor quiso ganarse la comida para sus hijos en un Uber, 2 millones de multa y le quitan las placas. Entonces, estamos enfrentándonos, como bien lo dice don Alan Canales, ante una circunstancia de la pérdida de la libertad absoluta. Creo que amamos la libertad, creo que todos somos liberales, ¿verdad? Y creo que hoy, como nunca, tenemos que tomar decisiones para alejarnos de este precipicio en el cual, si nos caemos, no levantamos la patria con facilidad. Yo les agradezco el tiempo, he disfrutado muchísimo la conversación con ustedes y por supuesto le agradezco a todos los que nos han acompañado esta noche. Estamos a pocas horas de tener por lo menos algunos datos preliminares y pues nada, yo pienso lo mismo, no podemos quedarnos en la casa, tenemos que salir, hay que defender la patria y hay que entender que el pensamiento, las ideas liberales no son un experimento, no es algo nuevo, es algo probado. Inclusive fueron los bastiones y los fundamentos de la Costa Rica que nos dio educación gratuita y de buena calidad por muchos años y que nos dio una serie de beneficios que hoy nos configuran como personas. Así es que, bueno, creo que hemos hecho un análisis exhaustivo y una buena diagnosis de lo que tiene el país. Ahora todo queda en sus manos. Muchísimas gracias, mucha suerte y nos vemos en 8 días. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego.